Hola con todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Para esta ocasión vamos a hablar de lo que respecta a la suma de vectores, donde vamos a hablar primeramente acerca de dar una pequeña conceptualización de lo que quiere decir. La suma de vectores es el proceso de combinar dos o más vectores para obtener un vector resultante. Esto se realiza mediante la suma de sus componentes individuales. Sumar dos o más vectores es representarlos por uno solo llamado resultante. Este vector resultante produce los mismos efectos que todos juntos. Hay que tener en cuenta que la suma vectorial no es lo mismo que la suma aritmética. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen que nosotros tenemos diferentes vectores, los cuales tienen diferente dirección y sentido, así mismo como su magnitud, serán igual a un vector resultante como lo vemos aquí en esta ubicación. Ahora hablaremos de las propiedades de la suma de los vectores. Se dice que las propiedades de la suma de los vectores son reglas matemáticas que nos permiten realizar una operación con vectores de manera eficiente. Una de las propiedades más importantes que estos tienen es la propiedad conmutativa, que establece que el orden en que se suman los vectores no afecta el resultado final. Otra propiedad relevante es la propiedad asociativa, que indica que la agrupación de los vectores a sumar no altera el valor total. Otra importancia de la suma de las propiedades de los vectores es que además existe la propiedad distributiva, que nos permite descomponer un vector en sus componentes y luego sumar cada componente de forma independiente. Esta propiedad es fundamental para simplificar cálculos y resolver problemas de manera más rápida. En conjunto, estas propiedades de la suma de vectores nos brindan herramientas poderosas para manipular y operar con vectores de forma eficaz. Propiedades de la suma de vectores. Como primero, tenemos lo que es la propiedad conmutativa, que de manera vectorial se diría que si tenemos un vector A sumado a un vector B es igual a tener como primero a un vector B más un vector A. Como segundo, tenemos la propiedad asociativa, que nos dice que si tenemos un vector A sumado y agrupado a un vector B, y eso sumado a la vez con un vector C, es igual a tener a un vector A sumado a un vector de grupos entre B y C. La propiedad del elemento neutro nos dice que un vector A sumado a un vector 0 es igual al mismo vector A. Y por último tenemos lo que es la propiedad inverso aditiva, que nos dice que si tenemos un vector A y ese a su vez está sumado a un vector negativo de la misma magnitud, o sea A, eso será igual a un vector 0 o donde sus componentes van a ser 0. Ahora hablaremos de los métodos para sumar vectores. Tenemos lo que es el método del paralelogramo, que nos dice que existen diferentes métodos para sumar vectores. Uno de los más comunes y utilizados es el método del paralelogramo. Este método consiste en colocar los vectores a sumar de manera consecutiva, formando un paralelogramo. Luego se traza la diagonal del paralelogramo, la cual se representa la suma de dos vectores. Como lo podemos ver aquí, que la resultante es igual a A más B como vectores. Si nos damos cuenta aquí en la imagen, que si tenemos un vector A y un vector B, y esos están separados o forman un ángulo, la resultante será la diagonal, el cual se compone de proyectar el mismo vector A y el mismo vector B. Entonces, esta resultante parte desde los dos vectores y sus proyecciones respectivamente. Así es como se lo vería en un caso en vista 3D, y aquí ya lo que lo forma son sus componentes tanto en X como en Y como en Z, ya que es un plano tridimensional.
Ahora hablaremos del método del triángulo. Este es otro método para sumar vectores. En el caso del triángulo, se colocan los vectores a sumar de manera consecutiva formando un triángulo. La suma de los dos vectores se obtiene trazando un vector que va desde el vértice inicial del primer vector hasta el vértice final del segundo vector. De manera gráfica se lo representa como lo vemos en la parte derecha y de manera matemática R vectorial es igual a vector más B vector. Si nos damos cuenta, el vector se compone de cola, cabeza y de cola a cabeza. O sea, por tal, las cabezas o la dirección que llevan los vectores no interactúan una con la otra. Por lo tanto, decimos que los vectores van de manera unidireccional. Por lo tanto, decimos que los vectores van de manera unidireccional y llevan un mismo sentido. Y la resultante se compone de la cola del primer vector a la cabeza del segundo vector. Ahora veremos el mismo método pero en una vista 3D, que como lo podemos ver el vector rojo y el vector verde son las componentes que tendrían X, Y y Z y la resultante que la miramos en color azul quedaría también sus componentes en resultante X, Y y Z. Ahora pasamos al método del polígono. Este es válido solo para dos o más vectores concurrentes y coplanares. El método es el siguiente. Se unen los dos vectores uno a continuación del otro para luego formar un polígono. El vector resultante se encontrará en la línea que forma el polígono y su punto de aplicación coincidirá con el origen del primer vector. Como podemos ver aquí en la imagen, el vector n, que es el vector de color rojo, se compone del vector m, del vector v y del vector w, donde cada uno, como podemos ver, su cola y cabeza no se tocan una dependiendo de la otra. O sea, eso quiere decir que el vector m inicia desde su origen hasta el siguiente punto donde inicia el vector v y finaliza donde inicia el vector w. Por lo tanto, las cabezas entre los tres vectores que vendría siendo la dirección no se tocan, solo sus puntos donde finaliza. Y su vector resultante toca la cola del primer vector y la cabeza del último vector. Y así sería su proyección en vista 3D, donde el vector rojo, naranja y verde son los vectores congruentes o los vectores que dan paso a la resultante que vendría siendo el vector de color azul. Ahora hablamos de lo que son las componentes rectangulares. También es posible sumar vectores utilizando componentes rectangulares. En este método se descompone cada vector en sus componentes rectangulares en los ejes X y Y. Luego se suman las componentes correspondientes de los vectores para obtener el vector suma. Como lo podemos ver aquí, si tenemos nuestro vector A y nuestro vector B, que forman un ángulo de 90 grados uno del otro, entonces si proyectamos el vector B y así nos proyectamos el vector A, su resultante va a ser la diagonal que atraviesa de manera simétrica ambos vectores formando un ángulo alfa, como lo podemos ver aquí. Por lo tanto, el vector resultante será igual a tener el vector A más el vector B. Y para hallar las componentes del vector A es igual al vector resultante, que viene siendo la diagonal, la magnitud de la diagonal, por el seno, el ángulo que se forma desde la base hasta la diagonal. Luego viene el vector B, que es igual a la resultante, pero esto ya es por el coseno, o sea, viene siendo el cateto adyacente de la figura que se forma. Y así es como tendría una proyección en 3D, donde nos damos cuenta que para este caso ya lo que se forma es un cubo, donde su vector resultante es la diagonal que atraviesa desde el origen hasta uno de los extremos de la figura que forma según sus proyecciones.
donde para este caso ya está formado de tres ángulos, como podemos ver ahí, que es la alfa, beta y lambda, donde esos son los que le dan la dirección al vector, como también se denominan los ángulos directores. Método analítico. Por último existe el método analítico para sumar vectores. En este método se suman las magnitudes de los vectores en la misma dirección y se restan las magnitudes en direcciones opuestas. Luego se utiliza la trigonometría para determinar la magnitud y dirección del vector suma. Como podemos ver aquí, el resultante es igual al vector A más menos el vector B, ya que si podemos ver la imagen hay unos vectores que se dirigen a la izquierda y otros que se dirigen hacia la derecha. Entonces los que se dirigen hacia la derecha se suman y los que se dirigen a la izquierda se restan. Luego viene la importancia de la suma de vectores. Al analizar la suma de vectores, se concluye que es una operación fundamental en el ámbito de la física y la matemática. Es importante tener en cuenta la dirección y la magnitud de cada vector para obtener un resultado correcto. También, en la importancia de la práctica, en resumen, la suma de vectores es una operación esencial que requiere atención a los detalles y un buen manejo de los métodos de cálculo. Es fundamental practicar y comprender los conceptos básicos para aplicar de manera efectiva a diversos problemas. Como aplicaciones, primero tenemos lo que es el desplazamiento y movimiento. Al movernos de un punto a otro en distintas direcciones, los vectores permiten calcular la distancia y dirección total recorrida. Como segundo tenemos que las fuerzas en ingeniería es un método donde la suma de las fuerzas en estructuras permite determinar la resultante para conocer si la estructura soporta ciertas cargas. Y en la navegación, los pilotos y marineros utilizan vectores para determinar rutas, compensando factores como el viento o la corriente. Y bien, hasta aquí hemos hablado un poco acerca de lo que trata la suma de vectores. En otros próximos videos vendremos haciendo aplicaciones a ejercicios y la solución de los mismos. Por eso, espero que estés al pendiente a un próximo video que lo estaremos subiendo prontamente. Recuerda que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Saludos a todos.